Hola, en este video voy a hablar acerca de los cambios en la alimentación del adulto mayor. Este tema es importante ya que como parte del envejecimiento y de esta etapa de la vida, hay ciertos cambios en el organismo que se van a ir suscitando, ¿no? Y que eso a su vez va a ir afectando distintas áreas, no solamente del mismo cuerpo, sino de la vida en diferentes esferas de la persona, ¿no? Y en el caso del adulto mayor, pues no es la excepción, ¿no? En esta etapa, como ya se veían en otros videos, hay diversos cambios que se van a ir dando, algunos más evidentes que otros, algunos que van a afectar más que otros la vida de la persona. Y uno de ellos, pues va a ser la alimentación, ¿no? Y que estos cambios que se van a dar pues van a también requerir de otros, tanto en la forma en la que se alimentan, como en el tipo de comidas o de alimentos que pueden consumir, ¿no? Entonces, el conocer esto nos va a dar pauta a identificar ciertas cosas que se deben llevar a cabo para que el adulto mayor pueda tener una alimentación sana, balanceada y sobre todo adaptada a sus necesidades. Para comenzar, hay que definir dos conceptos que van a ser importantes y que va a ser también bastante importante entenderlos. El primero de ellos es la alimentación. Esta va a ser el consumo habitual de diversos productos comestibles, ya sea vegetales o animales o una combinación de ambas, de acuerdo tanto a las preferencias de los individuos, de sus hábitos culturales e incluso de sus posibilidades económicas. Y aquí también hay que agregar, pues, de acuerdo a las necesidades orgánicas de cada uno de ellos, ¿no? Porque no va a ser lo mismo la alimentación que debe de llevar un niño que la alimentación que debe llevar un adulto mayor. Entonces, aquí también influye mucho las necesidades de cada persona. Al ser ingeridos, estos productos comestibles van a pasar por un proceso de transformación, van a provocar estos dos pasos, pues un estado nutricional, ¿no? Es decir, estos alimentos pasan por este proceso y liberan ciertos nutrientes que van a ser benéficos para el adulto mayor en este caso. Otro concepto también importante es el de nutrición. Este va a ser resultado del conjunto de funciones, tanto fisiológicas como bioquímicas, que se van a realizar en el organismo, y de esta va a depender la composición y el funcionamiento corporal. También van a intervenir una serie de factores biológicos, psicológicos y sociales, lo que ya mencionaba, ¿no? De que van a verse integrados dentro de la alimentación no solamente las preferencias de la persona, sino también su forma de vida, su rutina, sus posibilidades económicas, sus necesidades biológicas y también la parte psicológica, que como ya lo vamos a ver más adelante, también influye en que estos cambios se den y que por lo tanto la alimentación que van a requerir vaya a ser diferente a otros grupos etarios. De manera más específica, la alimentación del adulto mayor debe cumplir con ciertas características y se espera que estas se puedan incluir lo más que se pueda, ¿no? Porque de esto no solamente va a depender que los alimentos le proporcionen los nutrientes necesarios, sino que también esta actividad sea lo más placentera posible para la persona y que por lo tanto el comer no sea un problema en esta etapa, ¿no? Y por lo tanto, pues no genere consecuencias que a la larga sean bastante pues negativas en su salud y en su bienestar. Entonces, la primera de ellas es que la alimentación debe ser completa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que debe incluir grupos, más bien alimentos de los diferentes grupos en el plato del buen comer. Este plato se conoce mucho, pero a veces no se sabe llevar a cabo, ¿no? Entonces también algo importante aquí es ir de la mano con un especialista, con un nutriólogo, que adapte la dieta
a las necesidades de cada persona, ¿no? No solamente como se veía en otros videos, no solamente esto aplica en el caso de la alimentación, sino en general. Las intervenciones o acciones o cuidados que se van a llevar a cabo deben adaptarse a las necesidades individuales de cada persona, ¿no? Y en este caso no es la excepción. Se espera que se involucren o se tomen alimentos de los diferentes grupos, pero la cantidad que se debe tomar de cada uno, eso ya depende de cada persona y de lo que el especialista establezca que está bien para ella. Otra característica es que debe ser variada. No solamente a los adultos mayores, sino a las personas en general. En algún momento suele pasar que de estar comiendo tan seguido cierta comida, ya llega un momento en el que casi ya nada más la comemos pues por obligación, ¿no? Y no debe de ser así. La comida por eso debe ser variada, debe de ser rica, debe de ser agradable para la persona y debe de ser, debe de estar en constante cambio. Lógicamente, pues también esto va a depender de los recursos económicos, ¿no? Pero se debe procurar que así sea también para el agrado de las personas. También es que debe de ser suficiente. Esto nuevamente, no, o más bien, se suele pensar que entre más comas, pues eres más sano o la comida te va a caer mejor, ¿no? Y esto, pues es completamente equivocado, ¿no? La comida debe de ser suficiente, nuevamente, dependiendo de cada persona. Un niño no va a comer la misma cantidad de alimento que un adulto mayor o un adulto joven o un adolescente, ¿no? Entonces, lo que va a ser suficiente para el niño a lo mejor no va a ser suficiente para el adulto, ¿no? Entonces, también esto se debe tomar en cuenta y se debe adaptar la cantidad a la edad y a las diferentes características. También es que debe de ser sabrosa, debe de ser equilibrada, debe ser preparada de manera higiénica, porque pues hay ciertos alimentos que de no lavarse de manera correcta pueden traer microorganismos que pueden dañar la salud no solamente gastrointestinal, sino en diferentes espacios del cuerpo, ¿no? Porque hay que recordar que el cuerpo es como un todo, ¿no? Que se compone de diferentes partes y esas partes están conectadas entre sí. Entonces, si algo se afecta, si un órgano o una parte del cuerpo se ve afectada, puede afectar a las demás partes. Entonces, por eso es importante limpiar y lavar los alimentos de manera adecuada para que no se nos vaya a ir algún microorganismo, bacteria o virus que pueda resultar perjudicial a la larga. También, como ya se decía, debe de ser adecuada a su cultura, recursos y gustos. Debe de estar bien presentada, como dicen, hay veces en las que el simple hecho de ver una comida, cómo está presentada, cómo está puesta en el plato, pues ya con eso ya se nos antoja, ¿no? Entonces esto es bastante importante, la forma en la que se presenta. No vamos a hacer una presentación así pues muy elaborada, no, sino el simple hecho de acomodarla de cierta forma. Si sabemos que al adulto mayor o a la persona le gusta que se presente de determinada forma, bueno, hacerlo de esa manera, ¿no? O si el adulto mayor prepara sus propios alimentos, pues que ponga la comida en el plato de una manera que para él resulte bonita, ¿no? También es que esa comida debe de ser placentera, ese momento debe ser placentero, ¿no? Es un momento del día en el que no solamente nos vamos a alimentar, sino también podemos disfrutar de la compañía de nuestros familiares, de platicar de diferentes cosas, de actividades que hicimos durante el día. Entonces hay que hacer ese momento lo más placentero posible y eso va a facilitar mucho que el adulto mayor no se vea renuente a comer y que esto, como ya lo decía, pues a la larga cause consecuencias mucho más graves. Aquí es importante saber y recordar también que con la edad el organismo cambia y la alimentación debe adecuarse a las necesidades nuevas que vayan surgiendo. Nuevamente, aunque suene repetitivo, no va a ser lo mismo la alimentación para un niño que para un adulto que para un adolescente. No hay cambios a lo largo del envejecimiento que se van presentando y que van a ser necesarios o que van a necesitar de cambios, ¿no? Entonces esto es bastante importante saberlo y también recordarlo.
Ya entrando de lleno en los factores factores o cambios que se van a dar en el organismo o a nivel psicológico o incluso social, que se van a presentar en la persona y que van a propiciar a su vez que la alimentación o el tipo de alimentación que se va a llevar a cabo cambie. Pues voy a nombrar algunos que se deben conocer y se debe estar al pendiente para identificarlos y pues llevar a cabo ciertas cosas y también entender el porqué de eso, ¿no? Y sobre todo ir siempre de la mano con un especialista que oriente a la persona o a los cuidadores y que esto siempre vaya en beneficio del adulto mayor. Los primeros son los factores físicos. Entre ellos pues se encuentran que los adultos mayores van a presentar problemas de masticación, salivación y deglución. Va a haber a lo mejor discapacidad y minusvalía que les va a impedir alimentarse por sí mismos o que la alimentación sea un poco más difícil. También va a haber deterioro sensorial, es decir, que a lo mejor ya no van a ver bien, ya no van a tener el sentido del olfato en un buen estado o el sentido del gusto, ¿no? Y esto también a su vez va a determinar que no le tomen sabor a la comida, que incluso no puedan ver que la comida está presentada de determinada forma, o no van a percibir esos olores y no se les va a lo mejor a antojar, ¿no? Como es a otras personas. También va a haber hipofunción digestiva. También va a haber pérdida o mal estado de los dientes, que va de la mano con los problemas que va a haber en la masticación, salivación y la deglución, como ya lo mencionaba en otro video. El tener pérdida o afectación en las piezas dentales pues va a provocar que la comida no se mastique de la misma manera y que al tragarla pues pase más entera de lo que debería. Entonces no se va a poder realizar el proceso digestivo de la manera en que se espera porque la comida está muy entera. Y esto pues va a traer dificultades que a la larga pueden llevar a indigestión, estreñimiento, entre otras cosas. Entonces también por eso hay veces en las que se requiere que los alimentos estén preparados de manera que sean o más blanditos o que se presenten en pedacitos más pequeños para que la masticación no sea tan dificultosa, no tarde tanto, por así decirlo, y entonces se pueda pasar a tragarla en pedazos más pequeños y entonces el proceso digestivo no se ve alterado. También va a haber menor actividad física y por lo tanto pues a lo mejor puede ser que no haya tanto gasto de energía. Va a haberlo, pero no va a haber tanto. Entonces puede que no requieran o sientan ellos que no requieren de tanto alimento porque no están gastando energía y eso es totalmente incorrecto, ¿no? También pues van a tener cierta pérdida de apetito por diferentes factores, no solamente físicos, sino también a lo mejor psicológicos, como se va a mencionar más adelante. Van a tener dificultad para manejar los utensilios de cocina, aunado a lo que ya mencionaba de que hay algunos que tienen cierto grado de discapacidad o dependencia y que les va a impedir el manejo de estos utensilios como pues se haría normalmente, ¿no? También va a haber restricción de la dieta debido a ciertas enfermedades, entonces ya a lo mejor pueden tener que dejar de consumir algunos alimentos y pasar a consumir otros, ¿no? Y el estreñimiento, que pues va, digamos, o más bien es el resultado, por así decirlo, o uno de los resultados de los demás factores o de los demás cambios que se van a dar en el organismo. Por eso también es muy importante, como ya decía, conocer estos factores que van a estar influyendo y de que no es que simplemente el adulto mayor no quiera comer o algo así, ¿no? Sino que hay ciertos factores que están impidiendo que esa acción se lleve a cabo y que hay que conocerlos, hay que revisarlos, hay que monitorearlos, asesorarse con un especialista para ver cómo pueden adaptar esa nueva alimentación que se va a llevar a cabo y cómo se puede hacer que el adulto mayor la acepte y la lleve a cabo de la manera en la que se espera.
Por otro lado, se encuentran los factores fisiológicos. Dentro de estos se van a encontrar que va a haber una disminución del metabolismo o un enlentecimiento de este, ¿no? Entonces, hay esa necesidad de buscar otros alimentos que pueda consumir que contribuyan a que ese metabolismo a lo mejor no vuelva a la normalidad, pero que el que sea lento no afecte de más al adulto mayor. También va a haber una disminución del flujo salival. Puede que algunos tengan intolerancia a los lácteos o a la leche y pues por lo tanto no puedan consumirlos y se tenga que sustituir por otros alimentos. También va a haber una disminución del jugo gástrico. Pueden aumentar los niveles de glucosa en la sangre y entonces pues se tengan que quitar los azúcares o los alimentos ricos en esto y se sustituyan para que no pierdan los nutrientes que en determinado momento esos alimentos están proporcionando, pero que se sustituyan por otros con menos azúcar y que entonces eso ya no contribuya a que los niveles de glucosa sigan subiendo, sino que se controlen. También va a haber un aumento de los depósitos de grasa y una modificación de su distribución en el organismo. Es decir, hay veces en las que se piensa que la grasa o las lonjitas o la acumulación de grasa en el abdomen o en distintas partes es porque significa que el adulto mayor está subiendo de peso. Y no es tanto así, sino es esto, que aumentan los depósitos de grasa y esta grasa se va a diferentes partes y eso también a veces se asocia con que si el adulto mayor tiene sobrepeso u obesidad, pues entonces es sano y no, se debe tener también un control de este aumento o de como de esta conjunción de grasa en ciertas partes porque no es positivo, puede llegar a ser negativo y entonces también ver cómo se puede modificar o controlar este factor. También se reduce el porcentaje de agua corporal total, disminuye el consumo de grasas, también hay una baja en la cantidad de proteínas que se consumen, hay un déficit de micronutrientes como vitamina C, D, A, ácido fólico, magnesio, calcio y potasio. También va a haber ciertas interacciones farmaconutrientes y el contenido mineral óseo disminuye, ¿no? Nuevamente con todos estos factores fisiológicos, pues se debe de tener un control de cuáles son los alimentos que se pueden consumir, cuáles son los que no, en qué cantidades para propiciar cambios o disminuir el riesgo de que estos factores causen algo más grave en el organismo del adulto mayor. Y nuevamente, pues se debe de hacer esto a la par de un especialista que conozca del tema y que sepa qué es lo adecuado, dependiendo de las características, nuevamente, de cada persona. Finalmente, se encuentran los factores psicosociales. Es decir, aquellos que no son tanto del organismo de la persona, sino que son más de las interacciones que tienen a nivel social o de diversos eventos que le van a causar o les van a causar diferentes manifestaciones a nivel emocional o psicológica. El primero de ellos es la pobreza. ¿Por qué? Bueno, porque una persona de escasos recursos, de muy escasos recursos, no va a tener acceso a los mismos alimentos que una persona que tiene posibilidades económicas un poquito más altas, ¿no? No significa esto que ellos no puedan nutrirse o tener una alimentación buena, ¿no? Sino que esto va a ser adaptado a sus necesidades y pues también va a influir que no tengan acceso a ciertos alimentos, pero nuevamente se puede hacer algo para sustituir de alguna manera estos por otros que sí puedan comprar o que sí puedan adquirir. También va a haber limitación de recursos, es decir, no pobreza como tal, pero nuevamente no hay
tantos recursos como para comprar ciertos alimentos, ¿no? Muchas veces también se ha escuchado que no se siguen dietas porque las dietas salen caras, ¿no? Pero nuevamente es importante asesorarse con un especialista que tome en cuenta este factor económico y entonces haga pues como un balance y que pueda tener de manera que el adulto o la persona interesada pueda tener acceso y pueda llevar esta dieta lo mejor posible. También puede haber una variedad ilimitada de alimentos, puede tener inadecuados hábitos alimentarios, también puede influir la soledad, la depresión, el aislamiento y también el desconocimiento de la necesidad de recibir una dieta correcta, ¿no? Esta falta de información que hay al respecto, ¿no? También, esta creencia también de que si una persona es, o sea, tiene sobrepeso, es una persona sana, es totalmente erróneo, ¿no? Entonces hay que tener una educación al respecto, asesorarnos, aunque suene repetitivo, de un especialista que nos pueda ir guiando, que considere todos los factores personales, sociales, psicológicos que se tienen y entonces se pueda adaptar o se pueda conocer de qué manera podemos llevar a cabo una alimentación balanceada. Y esto no es solamente en el adulto mayor, es importante para las personas de cualquier edad, porque nuevamente, como se veía en otros videos, la forma de vida que el adulto mayor haya llevado en etapas anteriores va a influir mucho en la vida que va a tener en su vejez. Entonces, si se da importancia a una alimentación balanceada en edades tempranas, cuando se llega a la vejez, bueno, pues todos estos factores o cambios a lo mejor no se van a ver tan drásticamente y por lo tanto las afectaciones tampoco van a ser tan drásticas.